en el Diario de Cádiz de ayer puso y hablaba Clavero de que en estas elecciones, en todas vamos, es un gasto inútil de dinero, tanto cartel, tanta propaganda, y que en los pueblos, por lo que tenía que estar al servicio del ciudadano y de los políticos, es la web, las páginas web del ayuntamiento, la radio, y no tirar tanto dinero en cartelería. Es más, decía también que ya lo que se está vendiendo es puro marketing todo. Parece ser que las elecciones ya son como vender lavadoras, vender frigoríficos, etcétera. Y hablaba también que todo es una farsa, que luego el 90% de lo que se promete no se cumple, y que un frigorífico incluso lo puede devolver defectuoso, pero un concejal, cuando lo eligen, o un diputado, lo tenemos que aguantar 4 años. Y ahí una de las propuestas en muchos sitios de Ganemos es que la ciudadanía, que sacaran leyes, que la ciudadanía, cuando hubiera un representante, ya sea a nivel local, regional o nacional, que no cumpliera, bien porque sea un chorizo o porque no haga nada, que se recogieran firmas y que por ley se tuviera que largar. Y eso lo hay en algunos países sudamericanos. Sin embargo, en todas las democracias, digamos, europeas, pues no lo hay. Dicho esto, voy a felicitar a la candidata por dar el paso de ir la primera. Ella ya lo contará, una persona que ya conocéis todos, ha estado siempre en la lucha y digamos que la que ha llevado durante años el trabajo más fuerte en cuanto a artículos y el trabajo en la sombra. Voy a empezar diciendo alguna anécdota de las elecciones y voy a sacaros el papelito. Esto es un cartel que se iba a inaugurar la Plaza de Toros del Bosque el día 23 en jornada de reflexión. Era con la caca de la vaca. Viendo que no podía, la alcaldesa se echó atrás y dice que el empresario había hecho los carteles por todos los pueblos sin su permiso. Cuando viene el escudo del Ayuntamiento del Bosque, cuando el ayuntamiento ponía los 3.000 euros para la gran caca a quien le tocara. Pues bien, visto que no le ha salido el tema de la caca de la vaca, ahora resulta que nos encontramos hoy con carteles que el día 23 se inaugura o se reinaugura la Plaza de Toros. Para mí y para muchos, porque todos los de los partidos lo hemos dicho, es una vergüenza. Es decir, utilizar un tema como son las personas necesitadas para que no podamos protestarles y hacer un acto institucional el día 23, día de reflexión, para arañar unos cuantos votos, eso es de vergüenza. De hecho, mañana nos vamos a reunir los partidos de la oposición por si podemos hacer algo en común contra esto. Que conste que estamos de acuerdo en el acto, pero ese acto se podía hacer en San Antonio una semana después. No es ético el día 23. Es más, ha cometido ya una ilegalidad como la copa de un pino. Lo va a quitar en el momento que me escuche ahora, pero los que pasen por la Plaza Toros ha puesto un cartel justo en la entrada de la Plaza de Toros con 10 carteles, un cartel, panel, con 10 carteles vota PP. Y la ley dice que nosotros podemos pegar los carteles en los sitios habilitados por el ayuntamiento, por lo tanto ya ha cometido una ilegalidad. Es decir, que el único objetivo suyo es arañar votos. Pero vamos, yo creo que ya la gata las uñas las tiene ya melladas, digamos, que no tiene uñas, ya no puede arañar más. Por lo tanto, lo haga o no lo haga, no creo que le beneficie en votos. En fin, no tengo más remedio y sabéis que yo hace 4 años, junto con Julián y el equipo que llevábamos, la mayoría, nos salimos de Izquierda Unida. No habréis visto en el pueblo a ninguno de nuestra candidatura criticar a Izquierda Unida. Nunca. Es más, yo sin estar en Izquierda Unida, en estas elecciones andaluzas, voté Izquierda Unida. En las pasadas, estoy hablando.
Resulta que Ignacio García en el mitin, el parlamentario Ignacio García, compañero mío durante muchos años, dice que cuidadín con Podemos y los que se camuflan detrás de un nombre parecido, sea Ganemos, sea lo que sea, que no se atreven a ir a las municipales con Podemos y que utilizan otro subterfugio de nombre, y que ahí no está la izquierda, que la izquierda está aquí en Izquierda Unida. Yo no tengo más remedio que contestarle que no es cierto. Los que estamos aquí, nos conocéis de toda la vida, somos de izquierda y hemos estado en izquierda siempre. Y si abandonamos Izquierda Unida era por la poca vergüenza de sus dirigentes. Y qué curioso, hace 5 meses hubo un grupo aquí que se quiso apuntar a Izquierda Unida, entre ellos la candidata socialista, y hubiesen hecho una lista muy buena, pero la dirección de Izquierda Unida, por las rencillas internas, la dejó fuera. Y entonces ya no tengo más remedio que seguir insistiendo. La nueva Izquierda Unida del Bosque es la izquierda, la mitad son personas que han venido del PSOE, la mitad, perdón, del PA, candidato he venido del PSOE. El mismo coordinador que coordina la campaña en las pasadas elecciones estuvo pegando y haciendo campaña por el Partido Popular del Bosque. Por lo tanto, yo tengo que decir que aquí los que estamos, que no nos quiera deshonrar el señor Ignacio García, el parlamentario Ignacio García, bueno, es parlamentario Ignacio García, que aquí en esta lista lo que hay son gente de izquierdas. Voy a hacer un resumen de lo que ha sido la legislatura en estos 4 años. Digamos que la expectativa que se creó en la población del Bosque por un verdadero cambio ha sido todo lo contrario, ha sido retrógrado. Es decir, si antes, digamos, había una pequeña dictadura, con esta legislatura se ha demostrado que aún más, es decir, han copiado los vicios del pasado y lo han mejorado, pero a peor. Dijeron ser altruistas, es decir, que no van a la política por ganar dinero. Resulta que nada más que entraron, se subieron el sueldo al doble. Es decir, la alcaldesa se puso 4.000 euros del erario público que nos cuesta ella. Pero no obstante, no quedó ahí, sino que si en las legislaturas anteriores había una media jornada a 900 euros, ella puso al teniente alcalde con 2.500 euros más los gastos de seguridad social. Es decir, duplicó por 2 los gastos del ayuntamiento y no hacía falta. Por lo tanto, lo de altruista era mentira. Dijo antes de las elecciones que iba a pagar los contratos fraudulentos a los obreros que los estaban reclamando. Pues bien, se los pagó a unos cuantos. El resto les dijo que habían llegado tarde con la reclamación. Y un alcalde no puede decir que un obrero ha llegado tarde con la reclamación. La culpa es de los concejales que le hicieron los contratos fraudulentos. Y lo que tenía que haber hecho la alcaldesa es pagarle a todos, no a unos cuantos. Por lo tanto, fue un trato discriminatorio. De las bolsas de trabajo, la tiene a su antojo. Lleva 7 meses las bolsas paralizadas y la excusa es que están haciendo los trabajos, el plan crece más de 30 años, menos de 30 años. Esos planes llevan un proyecto y los obreros tenían que estar en esos proyectos. Uno de ellos no se ha hecho nada. Sin embargo, le ha quitado la posibilidad, dejando el proyecto sin hacer, le ha quitado la posibilidad a gente de las bolsas que entre, es decir, 7 meses paralizadas. Hoy me ha venido una queja, me han llamado por teléfono y yo le he dicho que lo haga por escrito, de que han contratado a una persona saltándose las bolsas y el teniente alcalde dice que le ha dicho no, eso es una bolsa que hay de cuando la corporación socialista. Yo le he dicho al que me ha llamado, digo, eso es mentira. Hazle un escrito de denuncia y se lo entregas luego a todo el resto de la oposición. ¿De qué decir tiene? Si antes se hacía a dedo,
El PSOE antes hacía el paripé, por lo menos hacía consultas públicas y la gente se presentaba, aunque lo tuviera a dedo, y amañaba en muchas ocasiones las convocatorias, y está demostrado. Pero esta mujer dice, ¿ya para qué? Yo ni hago convocatoria, no engaño a nadie, los mete directamente, y de hecho así ha sido con la mayoría de los servicios. Uno de ellos incluso con falsedad documental, cuando se le descubre, sigue para adelante. El contrato de piscina. Le emplean una empresa inexistente y cuando se le descubre que presenta el documento falso de Hacienda, como diciendo que están al día con la Seguridad Social, con Hacienda, coge y le dice al que le era el contratista de la piscina, oye, mira, dimite, di que no lo quiere, y al otro día va y se lo da directamente a su señora. Eso es ilegal y eso lo ha estado haciendo la alcaldesa. Otros contratos que ha denunciado el PSOE son jardinería, etcétera, y ha llegado a denunciarlo al final hasta en fiscalía, pero curioso es que lo estaba denunciando desde el principio. Sin embargo, cuando llegó la hora de los presupuestos, hace año y medio, el PSOE, ante las presiones de las empresas, sucumbió y le aprobó al Partido Popular los presupuestos, aún habiendo dicho por activa y por pasiva que no se lo iba a aprobar. Y yo lo que digo, que detrás de esta aprobación no está ni más ni menos que otra cosa que mantener en el poder al PP y que se quemara poco a poco, y ahora recoger los votos en plan calentito. Si el PSOE no hubiese aprobado los presupuestos, el Partido Popular tenía que haber abandonado el gobierno, porque no podía seguir pagando la basura, ni la jardinería, ni nada. Por lo tanto, lo único que le quedaba es irse, y un equipo de gobierno nuevo hubiese solucionado los temas de los plenos municipales. Muchos de los aquí presentes habréis visto los plenos municipales. Los puntos eran obsoletos. La mayoría de las veces la alcaldesa ha gobernado en solitario y por decreto. Se ha echado a este concejal por activa y por pasiva. Es decir, cuando se ha pedido documentación que no le interesa, además de no darla, ha cortado. No solamente al concejal, cuando ha habido alguien del público que se ha quejado de algo, lo ha echado del pleno. Es decir, hemos retrocedido en democracia un montón de años. De hecho, una frase que yo le decía, si ella llevara gobernando lo que otros han estado gobernando aquí desde el fascismo hasta esta etapa, yo creo que yo estaba en Siberia. Es decir, en el bosque, con esta alcaldesa, yo no estaba seguro. Hablaban de transparencia. Y no habla solamente la alcaldesa en su anterior etapa al presentarse a la alcaldía, todos los partidos, pero no aquí en el bosque, a nivel nacional. A nivel nacional, todos llevan el tema de transparencia. Y vuelven a decirlo, tanto el PA, como PSOE, como nosotros, como PP. Y yo les digo, pero ¿cómo tienen vergüenza de llevar en un documento a la calle de programa que van a ser transparentes? Si han estado 4 años ocultando la oposición los documentos que en ley le pertenecen. Pero es más, no solamente a los concejales, sino a personas que han denunciado ellos y le piden el expediente y tienen derecho a verlo, tampoco se lo han dado. Por estos hechos espero que responda en los juzgados. Está denunciada ella en los juzgados y dentro de estos 3 días, antes de que termine yo de concejal, voy a denunciar también un par de temas más de no entrega de documentación y la voy a ampliar a la secretaria del ayuntamiento y a los técnicos, porque la ley dice que los documentos de libre acceso a los ciudadanos, es decir, que todos los que estamos aquí y los que están en su casa tienen derecho a obtenerlo, no le corresponde dilatarlos a la alcaldesa, sino que la secretaría del ayuntamiento los tenía que haber puesto a nuestra disposición.
y hacen todo lo contrario, que no te lo dan. No tengo más que mencionar un poco la práctica desde tiempos inmemoriales de no solamente el ocultar la información, sino que cuando ha interesado se han arrancado de los archivos municipales los documentos y no aparecen. Hubo un incendio en el 82, que ya lo he pedido 5 veces el expediente de cómo fue la denuncia, que debe estar en el ayuntamiento, que no me lo dan. Y yo os digo que el incendio del 82 desaparecieron muchos documentos que podían implicar a mucha gente. Pero es que han seguido con las mismas prácticas. Cuando no les interesa, te dan un expediente y faltan los documentos comprometedores para llevarlos a Fiscalía o a los juzgados. Y eso lo están haciendo aún todavía. También se habla mucho de corrupción. Todos los periódicos dicen que la corrupción es el segundo tema más preocupante de todos los españoles después del paro. La corrupción asola todos los estamentos. Y yo digo que menos jueces estrellas y que también los juzgados de instrucción de cada zona actúen, porque si actuaran el político le tendría miedo, pero aquí ya han visto o se creen que son inmunes a esto. Y voy a contar un caso: cuartel de la Guardia Civil del Bosque, 2 proyectos, es decir, uno por el Proteja a través del ayuntamiento, se pinta la fachada del ayuntamiento, pero curiosamente a los 4 años la Asociación de Guardias Civiles descubre que había otro proyecto paralelo y que ese proyecto el contratista había endosado los dineros directamente al comandante de puesto y lo llevó a Fiscalía, ya que la Guardia Civil, los mandos, no querían tomar a nivel interno, no querían tomar medidas. Pues bueno, yo cuando me entero de esto, me entero por supuesto en 2014 por la prensa. Cuando me entero, pido la documentación del Proteja a la alcaldesa. ¿Sabéis lo que hace la alcaldesa? Negármela, pleno tras pleno. Y me dice: usted no va a investigar aquí nada, esto ya está sobreseído por Fiscalía y esto se ha acabado. Y yo le digo: bueno, la Fiscalía habrá hecho una cosa, pero para eso están los juzgados, que es un escalón superior al fiscal. Deme usted la documentación, yo la llevo a la jueza. No la ha entregado, pero curiosamente llega a mis manos el informe del fiscal, que es verdad que lo ha sobreseído. Pero ¿sabéis por qué lo ha sobreseído? Porque este año pasado hay una declaración de la alcaldesa y el técnico y un informe del técnico en el que se afirma que con el dinero del ayuntamiento, cuando estaban pintando, se dieron cuenta de que el tejado estaba roto, y entonces el técnico municipal asevera que le dio permiso verbal al comandante para actuar en el tejado, y por lo tanto el fiscal entiende que el otro dinero que se han embolsado, según las investigaciones que yo he hecho, se empleó en lo que iba a hacer el ayuntamiento, en pintar. Pues bien, yo toda la información que tengo por los guardias civiles de aquí, yo pasaba todos los días por allí, yo he visto a los obreros allí pintando, es que eso es una mentira solamente tendente a engañar, que han engañado al fiscal jefe de la audiencia de Jerez para que aquí no pase nada. Y este fraude lo ha cubierto el ayuntamiento, y después decimos que vamos a luchar contra la corrupción, hasta el rey lo dice. Pues bien, yo os digo una cosa: si aquí aguantamos políticos corruptos que son capaces de hacer eso, ¿qué no son capaces de hacer? ¿Quién me dice a mí que no engordan las facturas? ¿Quién me dice a mí que no pueden robar a mansalva? Yo digo que eso no se puede consentir, pero no voy a atacar solo a ellos. Todo el pueblo sabe esto, por lo menos lo que porque circuló por WhatsApp por todos los ciudadanos. El PSOE lo sabe y he hablado con ellos. El exalcalde estaba allí
de alcalde entonces y sabe que él no dio permiso para eso. ¿Por qué todo el mundo calla la corrupción? Por para mí son tan cobardes y tan corruptos el que hace la corrupción como aquel que la ve y es una autoridad y se la calla. Esto está denunciado en el juzgado esta semana. Voy a recordarle a la jueza que no sé cómo va el tema y si no se recurrirá arriba y si no se pondrá una queja al Consejo General del Poder Judicial y si no al Parlamento andaluz o donde haga falta. No se pueden llevar los dineros públicos y que aquí no pase nada. De pasada tengo que decir que no solamente se ha hecho esto, se ha perseguido a todo el que ha ido contra él. Se ha llevado a los juzgados a personas por hacer una página en Facebook que yo asumo lo mismo, que me denuncia a mí, porque además era hasta graciosa, eran críticas, y lo ha llevado a los juzgados. Y como no le gustaba, la secretaria del juzgado ha nombrado de instructor de todas sus denuncias al técnico municipal, que son uñas y carne. Después ha denunciado también por decirle dos palabritas en un pleno. Pero para colmo, a Verónica Trujillano, que todos la conocemos, todos sabemos que es una gran persona, haya militado en el PP, haya militado donde haya militado, que lleva haciendo su trabajo 15 años y sigue haciéndolo. Cuando se fue del PP, ¿sabe lo que hizo esta alcaldesa? Recurrirla, intentó echarla, bueno, lo está intentando, y no le está pagando un duro a sabiendas que está realizando su trabajo. Eso es fascismo, eso es mafia, eso es utilizar este ayuntamiento en plan mafioso. Y los que voten a esta gente están apoyando todo esto. Más venganza. Bueno, deciros que por qué no la denunció cuando estuvo de teniente alcalde o por qué no la quitó Verónica. Es decir, que actúa solamente por venganza, en plan vendetta. Polígono industrial, que no tengo más remedio que tocarlo. Y en el programa llevamos la solución. Es decir, viendo que cuando se fue Salvador le llevó unos cuantos expedientes a Fiscalía y se los archivaron porque eran expedientuchos. Para las corrupciones verdaderas que en este pueblo eran expedientuchos. Cogió y denunció la nave por ocupar suelo público. Y a las dos empresas que hay allí, día tras día, que se vayan. Y no contenta, se va al juzgado. ¿Pero qué ha ocurrido? Que yo le he dicho a la jueza, señora jueza, que es denunciada a la alcaldesa por arbitrariedad, porque conoce todas las ilegalidades que hay. Y el que en otras naves le está diciendo al arquitecto: escóndeme la parte de atrás que son los públicos y te doy la licencia. Y se lo dice ella al arquitecto. Y el arquitecto, que era honrado, lo ha puesto en el proyecto. Y esa documentación la tiene la jueza. Y por fin esta jueza, que la van a cambiar creo, ojalá, por fin esta jueza en 10 días ha pedido toda la documentación del juzgado. Pero todavía no ha obligado a la jueza a que me la dé a mí, porque la van a engañar igual que se han engañado a otros juzgados y le manda a este ayuntamiento lo que quieren. Y este viaje quiero yo saber todas las denuncias, hacerle un seguimiento y quiero la documentación. Y de todas maneras la puedo pedir como ciudadano, se puede pedir a través de grupos políticos y esto no va a quedar así. Por lo tanto, que sepáis que tenemos una alcaldesa vengativa que ha utilizado el ayuntamiento para ir a por todo el que ha podido. Y más obreros, más. Sabéis que ha estado la policía de baja un montón de tiempo. Es decir, todo el que le tosa ha ido a por él, utilizando todos los medios. Algunos ya me conoceréis y para los que no, pues me presento. Soy Lidia González, he nacido aquí en El Bosque y bueno, actualmente estoy estudiando Derecho en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. La verdad que me he vuelto un poco loca intentando pensar qué decir hoy aquí, porque es un poco difícil resumir en apenas 10 minutos toda la ideología que yo tengo en la cabeza. Y bueno, yo no vengo hoy a dar aquí discursos de cartón, ni tampoco vengo a decir lo malo que son los demás, ni lo bueno que somos nosotros. Yo no tengo un máster en política local, ni sé tanto del tema como a lo mejor Gaspar.
pero yo creo que tengo bien asentados los conceptos de lo que es justo y lo que es injusto. Y es por eso que no puedo hacer este discurso de una forma menos personal. Así que me gustaría contar por qué con 18 años y por qué con Ganemos, ¿no? La verdad es que la juventud cada vez está más desapegada a la política y sobre todo a la memoria histórica. Y bueno, yo creo que quizás esto venga de que no han vivido en sus carnes una de las peores etapas de este país, o quizás por el empeño de algunos en establecer cortinas de humo, ¿no? A mí la verdad que siempre me ha gustado preguntarme el porqué de las cosas y no soy nada conformista, no me gusta callarme ante las cosas que no me parecen bien. Considero que es casi antibiológico el ser joven y no ser revolucionario, ¿no? El no tener esas ganas de cambiar el mundo, de cambiar las cosas a mejor. Yo lo voy a decir claro, a mí me jode, y me jode mucho que esos 40 años de lucha por conquistar nuestros derechos, sobre todo laborales, derechos de la mujer, se hayan esfumado en un par de legislaturas. Y yo me pregunto cómo nos hemos dejado y cómo nos seguimos dejando que esto suceda, ¿no? Cómo seguimos impasibles ante el robo de la democracia y de la soberanía. Creo que debemos despertar porque es un problema que está ahí, que nos afecta. Porque no solo nos están robando los derechos y la libertad, que es una de las cosas más bonitas que tiene una persona y que tiene un pueblo, sino que además nos están robando el dinero. Y no solo nos roban el dinero directamente y a mano llena, también con sus malas gestiones, porque aunque a veces se nos olvide, las malas gestiones al final las acaba pagando el pueblo. Bueno, ayer la verdad que leí una frase que compartió una amiga en internet, ¿no?, que decía: es más fácil engañar a alguien que hacerle ver que ha sido engañado, ¿no? Y yo esta mañana me he preguntado, ¿dónde está esa fila kilométrica que el 20 de noviembre de 1975 lloró la caída del franquismo? ¿Ha desaparecido? Pues no, la verdad es que sigue ahí y vota lo que vota. Fueron 40 años de páramo ideológico, político, literario, artístico. Y bueno, todo eso hizo mella. Y todo eso creó una nueva sociología. Y pienso que esa sociología hay que desarraigarla. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues intentar no tener una actitud apática ni abúlica, sino intentar fomentar el interés por la política, porque yo creo que es la única forma que tenemos de cambiar las cosas, ¿no? Dicen que la unión hace la fuerza, y yo creo que la unión es una buena excusa para cambiar el sistema. Este sistema que nos ha llevado a los desahucios, que nos ha llevado a la pobreza infantil. Este sistema que ha desbaratado la educación y la sanidad. Actualmente las tasas universitarias rondan unos 900 euros más o menos. Yo personalmente conozco gente que en el momento en el que le denieguen la beca no puede seguir estudiando. Estamos ante una privatización en toda la regla de la educación. Aparte, la justicia también está sumida en un profundo caos. Hace poco el presidente del Tribunal Supremo estuvo diciendo que las leyes están hechas para robagallinas, literalmente. Y es verdad, como una madre que roba 300 euros para comprar pañales está en la cárcel 15 años, y después gente que nos roba millones y millones a mano llena está de vacaciones esquiando en Baqueira Veré. ¿Cómo es posible? A mí me parece una hipocresía. Es como un partido de tenis, ¿no?, entre PP y PSOE. Eso sí, después no les importa unirse para modificar artículos como el artículo 135 de la Constitución, en el que se estableció que prima rescatar la banca antes que cualquier otro gasto social, como podría ser perfectamente ayudar a aquellos enfermos de hepatitis C.
por sacar un tema que está latente hoy día. Bueno, a mí me gustaría pedir que seamos serios, que nos quitemos la venda de los ojos y sobre todo que no nos tomemos la política como un partido de fútbol, ¿no? Yo soy del Barça o soy del Madrid, soy del PP o soy del PSOE, hagan lo que hagan, roben, me da igual. Creo que deberíamos defender un poco también la igualdad de oportunidades, que esto no significa regalar las cosas, significa que el dinero no debe ser la única llave que abra las puertas, sino también la constancia y la dedicación. Y bueno, también creo que todo el mundo tiene derecho a las segundas oportunidades y no creo que tengamos que seguir aguantando y asumiendo que nos digan que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Sobre todo que nos lo digan aquellos que tienen al menos 3 coches oficiales en los garajes y sobre todo aquellos que tienen hasta obras de arte en sus cuartos de baño, ¿no? Me gustaría también que no caigamos en la trampa de decir que en los pueblos se vota a la candidatura y no se vota al partido. Pues para mí la ideología y las cosas con las que uno simpatice te definen. Tampoco me gustaría que caigamos en la trampa de creer que el problema está solventado con un cambio de cara, porque es un problema estructural, es un problema del sistema y que cambiando unas caras por otras que al fin y al cabo solo tienen las mismas ideas, no creo que sea la solución para el problema. Por todo esto que he dicho, yo he elegido Ganemos y la verdad os animo a que nos votéis porque creo que ahora mismo somos casi una de las pocas soluciones que tiene este pueblo. Me gustaría dar las gracias a mis compañeros de candidatura porque para mí es un consuelo ver que hay ideologías como la mía en este pueblo y bueno, y que a pesar de los desalientos siguen ahí al pie del cañón. Finalmente pues quiero terminar con una frase de un cantautor que me gusta mucho, que me ha inspirado siempre, se llama Pedro Pastor y os animo a que lo escuchéis, que dice: acabo pidiendo amor, paz y revolución, úsala, hay un arma escondida en tu voz. Muchas gracias. Me gustaría empezar con una reflexión. No hace más de un año, justo también en mayo, se celebraban unas elecciones, en esta ocasión eran las europeas, en las que, aunque muchos pensamos que no nos afecta, que están lejos, pero desde Europa se legisla muchísimo todas las cosas que hacemos, muchas políticas se deciden desde Bruselas y muchos indignados, muchos hombres y mujeres que habíamos perdido la confianza en esos partidos clásicos que siempre nos prometían la luna, pero que cuando llegaban al poder se olvidaban del pueblo, pues decidimos presentarnos a esas elecciones y en aquella ocasión nos presentamos por Podemos. Y mucha gente se preguntaba, ¿pero Podemos qué es? Podemos es la ilusión de muchos hombres y mujeres, de muchos ciudadanos y ciudadanas, en que se pueden hacer las cosas de otra forma, en que se puede consultar con los ciudadanos y ciudadanas qué políticas son las que queremos, en las que podemos exigir transparencia a nuestros políticos. Y, como decía, decidimos presentarnos a las elecciones europeas y en aquella ocasión el bipartidismo pues pensó, bueno, esta gente son los del 15M, los perros flautas, estos que no saben hacer política, pero está bien que participen también. Y la verdad es que lo que empezó como una cuestión sin importancia para ellos, les preocupó muchísimo el día de las elecciones europeas, porque ese resultado de 5 hombres y mujeres que fueron a Europa y empezaron a hablar de los problemas de los ciudadanos y ciudadanas, empezó también a preocuparles a ellos. Empezó a preocuparles de que la gente podía empezar a preocuparse realmente
de qué es lo que pasa de puertas para adentro en nuestros ayuntamientos, qué es lo que pasa de puertas para adentro en el Parlamento de Andalucía, en las Cortes Generales, en Europa. Y estratégicamente resulta que cuando empezamos a hablar de que el 2015 va a ser el año del cambio, porque los ciudadanos y ciudadanas necesitamos un cambio, y cuando empezamos a hablar del cambio, pues estratégicamente en Andalucía, por cuestiones electorales, por intereses solamente partidistas, se adelantan las elecciones. Y no hace más de 2 meses acabamos de celebrar unas elecciones. Unas elecciones que no tendrían por qué haberse celebrado a no ser por esos intereses partidistas, porque tanto el Partido Socialista, que estaba en el gobierno, junto a su acompañante, a su pacto con Izquierda Unida, que le garantizaba una estabilidad, pues por miedo a Podemos adelantó esas elecciones y dijo: no, es que ya no tenemos estabilidad en el gobierno. ¿Cómo que no tenéis estabilidad en el gobierno si hicisteis un pacto con más de 200 medidas, estaban firmadas ante un notario y no se ha cumplido prácticamente nada, y acababan de aprobar unos presupuestos? Y sin embargo, pues por estos intereses se adelantan las elecciones. Se adelantan las elecciones que nos han costado a los andaluces y andaluzas, a los vecinos y vecinas también del Bosque, 12 millones de euros. Y solamente para pillarnos con el pie cambiado a todos estos hombres y mujeres que apostamos por un cambio en la política. Y los resultados han sido los que han sido. El primer día, pues, salieron con una sonrisa grande, el pueblo de Andalucía ha hablado, tenemos mayoría, y no se dieron cuenta que el pueblo andaluz lo que había votado era un parlamento plural, donde hace falta que dialoguemos, donde hace falta que hablemos, donde hace falta que se tomen medidas de cara a los ciudadanos y ciudadanas. Sin embargo, algunos partidos políticos que están acostumbrados a repartirse la tarta constantemente, pues no se habían dado cuenta. Y empiezan a hablarnos de que tenemos que ser coherentes, de que tenemos que dejar pasar lo que los andaluces y andaluzas han decidido, y nosotros, que somos 15 parlamentarios de Podemos, 15 hombres y mujeres, dijimos: nosotros sabemos perfectamente lo que ha elegido el pueblo andaluz y en el sitio que nos ha puesto. Y nosotros no estamos aquí para repartirnos sillones, como estáis acostumbrados, pero nosotros estamos aquí para hablar de medidas que le sirvan a los ciudadanos y ciudadanas, no para saber cuánto nos vas a dar tú más a nosotros que a los otros, sino qué medidas vas a tener que le sirvan a los hombres y mujeres del Bosque, a los hombres y mujeres de Villamartín, a los hombres y mujeres de Sevilla, de Cádiz, a los ciudadanos y ciudadanas en concreto de Andalucía. Y nosotros creemos que las medidas fundamentales, al menos 3 medidas justas, serían empezar a tomar medidas contra la corrupción. No puede ser que en el gobierno se le voten, le den la confianza a los ciudadanos y ciudadanas a políticos, y estos políticos se aprovechen y se lleven el dinero de los ciudadanos y ciudadanas, el dinero público, a su bolsillo. No puede ser que se vayan con toda la impunidad del mundo. Pero lo que no puede ser, y lo que nos irrita ya demasiado, es que encima a esos que son culpables de los ERE, de los cursos de formación, encima se les proteja para que la justicia no pueda juzgarlo. Eso es una barbaridad. Y tiene que haber no solamente una responsabilidad penal en este país con los que han robado, sino que tiene que haber también una responsabilidad política. Si usted ha robado, lo tiene que devolver hasta la última peseta. Pero si además el político que ha robado, al que representa es el Partido Socialista, también tiene que haber una responsabilidad política con respecto a ese partido. Y ante eso se echaron las manos a la cabeza. Ellos no le podían pedir a nadie que se vaya. Ellos iban a empezar a hablar de medidas. Otra de las medidas que le pusimos sobre la mesa. En Andalucía, que aparte del paro que estamos sufriendo 45 desahucios diarios. No puede haber gente sin casa y casas sin gente. Y además, lo que no puede haber
es que encima tú estás criticando y denunciando los desahucios, pero el dinero público de los andaluces y andaluzas, el dinero de la Junta de Andalucía, de las administraciones públicas, no pueden estar en los bancos que desahucian. Y una medida que los ciudadanos entenderían perfectamente es que la Junta de Andalucía retire las cuentas de los bancos que están desahuciando. Eso es una medida sensata, útil y que además no requiere ningún coste económico. ¿Por qué la Junta de Andalucía no retira de inmediato las cuentas de los bancos que están desahuciando a las familias en Andalucía? Y nos responde, es que eso legalmente no se puede hacer. ¿Cómo que no se puede hacer? Si la Consejería de Hacienda acuerda abrir una cuenta en el Banco La Caixa, donde sea, es la misma Consejería de Hacienda la que puede retirar perfectamente el dinero en cualquier momento. ¿Quién lo impide? Bueno, pues le vamos a llegar un documento a Podemos para basarnos en que no se puede hacer. Ese documento nunca ha llegado. Ese documento nunca ha llegado. Y otra de las medidas que pusimos sobre la mesa era que en vez de tener tantos cargos de confianza, tantos coches oficiales y tantos gastos inútiles como se tienen en política, que se prescinda de todos esos cargos y que ese dinero que nos ahorraríamos en la Junta de Andalucía sirviera para recuperar a todos los trabajadores que se han despedido en los últimos años con el tema de la crisis. Con los recortes en sanidad y con los recortes en educación, todos los profesionales que se han echado a la calle se podrían readmitir con ese solo gesto. Que todos los altos cargos que están contratados a dedo, a partir de ahora se prescinda su contrato y se contrate, por ejemplo, a los 4.500 interinos que fueron despedidos con los recortes en educación. Pues ante eso no hay ninguna respuesta. Por lo tanto, si no hay gesto de diálogo y gesto de acercamiento a los ciudadanos y ciudadanas, nosotros no estamos dispuestos a darle un cheque en blanco a estos que nos han estado gobernando más de 30 años y que nos han llevado a la crisis y a la ruina total de nuestra Andalucía. Porque en Andalucía hay mucha riqueza y muchas posibilidades para repartir. Por lo tanto, es por lo que Podemos, en la primera votación votó no, en la segunda no, en la tercera no, y mientras que no haya cambios con respecto a las políticas que se están llevando a cabo y no se tenga en cuenta a los ciudadanos y ciudadanas, seguiremos votando no. Seguiremos votando no a la señora Díaz. Pero lo peor de todo es que en el discurso de investidura, donde quería convencer a los partidos políticos por qué había que votarla a ella, nos habla de medidas anticorrupción, nos habla de reducir los altos cargos en un 10%, nos habla de lo que ella cree que los partidos políticos que estábamos allí queríamos escuchar. Pero la respuesta nuestra era, nos suena la música y la letra, pero desde luego no nos creemos absolutamente nada. Y como decía anteriormente, una persona que firma acuerdos ante notario y no cumple absolutamente nada, no es una persona de fiar. Un partido en el que lleva gobernando más de 30 años y que cada 4 años nos promete el cielo y la luna, pero luego no hace absolutamente nada, no es un partido de fiar. Por lo tanto, el panorama que tenemos ahora mismo en Andalucía no es un panorama que hemos buscado nosotros, los compañeros y compañeras de Podemos y de otros tantos. Es un problema que se ha buscado el Partido Socialista y por lo tanto es él el que le tiene que buscar una solución. Y ahora nos encontramos con unas nuevas elecciones. Y nosotros decíamos, en el 2015 empieza el cambio. Y el cambio empieza en Andalucía. Pero este cambio tiene que continuar en nuestros municipios, en nuestros ayuntamientos. Las propuestas que llevábamos a nivel de Andalucía son las propuestas que llevan los compañeros y compañeras para nuestros ayuntamientos. Porque los ayuntamientos es la política de cercanía, es el conocimiento directo entre los vecinos. Sabemos perfectamente cuáles son las necesidades, sabemos perfectamente qué posibilidades tiene cada pueblo de los que vivimos. Y por lo tanto tenemos una oportunidad única
el día 24 de mayo de seguir cambiando esta realidad. Porque está claro que Andalucía necesitaba un cambio, pero también está claro que el Bosque, que Montellano, que Villamartín, que nuestros pueblos necesitan un cambio. Y ese cambio empieza por votar a ciudadanos y ciudadanas que hagan política de cara a los vecinos y vecinas, que se preocupen porque hay un vecino aquí que no llega a final de mes, que hay una familia que no tiene para pagar la luz, que no tiene para pagar el agua, que hay una familia que va a estar desahuciada y tenemos que declarar nuestros municipios, nuestros pueblos libres de desahucio. Y esos son los compañeros y compañeras que le tenemos que dar la confianza. Y yo hoy aquí estoy para apoyar a estos compañeros y compañeras que se presentan por Ganemos. Claro que sí. Tenemos que apostar por el cambio y el día 24 de mayo el Bosque tiene que llenarse las urnas de votos hacia los compañeros y compañeras que representan el cambio hoy por hoy aquí en el Bosque. Y estos compañeros y compañeras son los compañeros de Ganemos. Así que animaros, que ustedes hoy aquí estáis escuchando y tendréis que ser los que convenzáis a vuestros vecinos y vecinas, a todos los hombres del Bosque, porque el cambio es necesario, porque necesitamos una Andalucía mucho más digna y un Bosque mucho más digno. Así que ánimo, y el día 24 de mayo todos a votar Ganemos. Muchas gracias. Yo, bueno, para quien no me conozca, soy Ani, soy vecina vuestra de toda la vida y me presento, es curioso, pero muy capacitada para el cargo este que me han puesto aquí de responsabilidad, y ahora no sea capaz en un tablado de dar un meeting. La verdad es que lo que más me echaba para atrás era la campaña electoral y era subirme aquí. Pero bueno, aparte me lo han puesto difícil, ¿eh? Después de Lidia, de Apá, de Mari, a ver qué me han dejado a mí por decir. ¿Eres la mejor candidata? Bueno, yo me presento ante todo como todos los demás candidatos y candidatas. Soy una persona honesta, transparente, comprometida con mi pueblo, y también os garantizo que el resto del grupo lo es. Y digo yo que cualquiera lo es hasta que no te demuestre lo contrario, por tanto somos todos haciendo honestos. Lo que pasa es que hay una diferencia a la hora de llegar. Yo llego nueva, igual que las demás personas, las caras nuevas. Lo que pasa es que yo vengo libre, no tengo un partido ni tengo a nadie por encima que me tenga que decir por dónde ir. Y los demás, bueno, dicen en los pueblos decimos que no hay que mirar a las siglas, sino que hay que mirar a las personas. Yo creo que esto ya a esta altura es un error. Es un error por lo que bien ha dicho Mari, lo ha explicado ella muy bien. Es un error no mirar las siglas cuando las siglas que están representando son las siglas del PSOE y del PP, y que todos ya conocemos lo que son y conocemos la sangría que están haciendo en todos los pueblos. Entonces, por muy honrados que sean, por muy honestos, por mucha transparencia que quieran prometer, a la hora de la verdad nos encontramos con que los pueblos, ellos mismos no pueden, por mucho que quieran, ir en contra de las ordenanzas que vienen de sus propios partidos. Yo voy a poner un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo cercano fue cuando el PSOE en Andalucía despidió a 800 trabajadores de los Alpes. Aquí en el Bosque todos conocemos a Rafi, es vecina nuestra, estuvo trabajando en los Alpes y también iba a la calle. Claro, presentaron el PP, le tocaba al PP presentarlo, cuando ellos despiden le toca al PSOE, cuando despide PSOE le tocaba al PP. Presentaron una moción para que los 800 despedidos no fueran a la calle. Y PSOE pues tuvo que abstenerse. Esto quiere decir que Anita ni que Pablo estuvieran a favor de que la vecina Rafi
o los 800 trabajadores que iban ahí a la calle fueran a la calle, no estarían de acuerdo. Pero tuvieron que abstenerse porque eran políticas, los despidos estos, quien los había producido era su partido arriba. Como esto todo, aquí por ejemplo la ley de la dependencia, y en todos los pueblos ya sabemos lo que está pasando con las trabajadoras, aquí lo hemos vivido, y lo que está pasando es que están explotadas porque se le ha dado este servicio público a empresas que explotan, están mal pagadas y al final pues están encontrados como siempre solas, que se han tenido que unir, que se han tenido que organizar y diciéndole un PSOE que bueno, que no son nuestras competencias, y un PP diciendo lo mismo, bueno, os apoyamos moralmente, pero es que no es competencia nuestra. Yo digo que la competencia es de todos, esta responsabilidad de lo que está pasando es de todos, pero de ellos más, y además de ellos más porque son los que en este caso con la ley de la dependencia han puesto los derechos de estas trabajadoras en manos de empresas que explotan. Lo que quiero decir con esto es que no queremos más palabras, no queremos tanto apoyo moral, lo que queremos son hechos. Y los hechos lo que nos dicen es que aquí, en el bosque, la única fuerza alternativa, combativa, hasta ahora la hemos representado nosotros, algunos no somos nuevos, otros sí son nuevos, y me alegra enormemente de tenerlos aquí. Pero somos la única fuerza combativa y la alternativa de verdad. Yo creo que llevamos muchos años demostrándolo. Por algo somos los más malos y por algo nos tienen ya como los radicales. Dicen que somos radicales cuando, por ejemplo, lo que hemos hecho no es ni más ni menos que denunciar la falta de transparencia, esto que llevan ahora todos en el programa, transparencia, transparencia. Aquí lo único que hemos denunciado de verdad la transparencia, y por eso la llevamos en el programa, pero porque estamos más legitimados que cualquiera de llevarlo, porque cuando ha habido falta de transparencia, que ha sido siempre, lo único que no solamente nos hemos quedado en solicitarla en un pleno, sino que si a eso falta irnos a Fiscalía nos hemos ido, hemos sido nosotros. Lo único que hemos denunciado, tanto en los plenos como en las calles, como en Fiscalía, cualquier injusticia hemos sido nosotros. Esto también nos ha costado un precio, y el precio es, pues, que nos echan a la gente encima, que tenemos la culpa, por ejemplo, en la piscina municipal, cuando hemos denunciado unas obras fuera de ordenación, nos echan encima a los obreros, porque claro, es culpa de Gaspar que se haya parado la obra de la piscina, no es culpa de quien ha hecho esta obra ilegal, y no es culpa de quien ha permitido que este verano posiblemente nos tengamos que ir a bañar al río. Eso no es culpa de quien lo ha hecho, sino del que ha denunciado. El tema de la piscina, yo sé que querían alguno que lo explicara más a fondo. El tema de la piscina es simplemente que están haciendo obras, las obras son de magnitud tal que la piscina pues la han destrozado. Se han cargado un edificio que es emblemático, una piscina que es emblemática casi en toda la tierra. No han contado con la oposición, no han enseñado proyectos, no han contado con la opinión del pueblo. Bueno, claro, si no han contado ni con el resto, no van a contar con el pueblo. Se le pidió documentación, oye, ¿qué estáis haciendo ahí? Oye, contadnos qué es lo que estáis haciendo, porque habéis tirado este edificio, queremos conocer, queremos aportar. No hay documentación, no hay proyectos. Empezamos a ver que las obras posiblemente, no somos técnicos, pero ya tenemos experiencia, posiblemente estas obras, si no son ilegales, están rozando la ilegalidad. Vamos a sentarnos a hablar, vamos a abrir una mesa aquí de diálogo con todos los componentes del ayuntamiento. No se hace, se amenaza incluso con que si ustedes creen que hay algo ilegal,
Pues ahí tenéis los juzgados, denunciar. Esto es lo que está hecho, no está denunciando en el juzgado, pero sí que está pedido ante la Junta de Andalucía, la consejería competente, que hubiera una inspección. Evidentemente las obras estaban fuera de ordenación y las obras están paradas, y ahora la consejería obliga a que haya un cambio de proyecto, y con este cambio de proyecto resulta que hemos perdido 5 metros de piscina municipal. Y ahora la culpa es de los que denunciamos. Bueno, no me quiero extender en temas locales porque ya va esto el concejal ha sido el que ha explicado, y además estamos abiertos a aclarar cualquier duda. Lo único que quiero decir con esto es que lo hemos demostrado, llevamos muchos años luchando por los derechos de los trabajadores en el ayuntamiento, arrimándonos a quien más lo ha necesitado. Esta última legislatura yo creo que hemos demostrado con creces que hemos sido la única oposición. El PSOE, como dice Gaspar, y lo hemos visto todos, han hecho como una oposición, bueno, muy suave, muy light. Bueno, no estamos contigo, pero te aprobamos los presupuestos. No estamos por tus políticas, ni estamos de acuerdo en lo que has hecho, pero a la hora de la verdad vienen unos presupuestos con un dinero ya gastado, que no sabemos en qué, porque tampoco te dan los desgloses. Vienen deprisa y corriendo porque les hacía falta, y viene el PSOE y dice, bueno, pues vengan, nos sometéis al chantaje que nos sometieron, de que si no aprobábamos no podían pagar a los trabajadores. Eso fue otro episodio de echarte a la gente encima. Bueno, pues votamos a favor de los presupuestos. Bueno, pues entonces, gracias a ello, pudo continuar Ismail, porque si no hubiera sido por el apoyo del PSOE a los presupuestos, pues legítimamente un gobierno tiene que presentar una moción de confianza, y a partir de ahí, pues seguramente Ismail, si no se hubiera ido al bando de la oposición, al menos se hubiera creado aquí un gobierno más consensuado y hubiera tenido que contar con la mayoría, que la mayoría además a quien representa es ni más ni menos que al pueblo, que no es nada. En los pueblos sí valen las personas, y yo no dudo que las demás personas que se presentan pues estén menos capacitadas o que sean menos honestas. Lo que sí es verdad es que si de verdad queremos cambiar las cosas, tenemos que empezar desde abajo. Ellos prometen el cambio, y yo digo que o son muy ingenuos algunos y algunas, o ya empiezan engañando, porque claro, prometer el cambio y meterte en una sigla y en un partido que, para empezar, a la primera que no le van a dejar libertad de movimiento es a ti, por lo que decía antes de que no te dejan, aunque tú lo quieras, no te dejan votar lo que tú quieres libremente. Cuando de verdad queremos un cambio, lo que hace falta es que empecemos desde los pueblos, y desde los pueblos es simplemente, pues, aparte, durante toda la legislatura, organizarnos, unirnos los ciudadanos. Ahora llega el momento en una urna, vamos a demostrarlo. Aquí asumiremos cualquier decisión, porque para eso ya estamos bastante preparados, y si no hay un cambio, pues lo asumiremos. Será que el bosque pues todavía no está preparado a un cambio, pero si de verdad queremos un cambio, tenemos que empezar desde abajo, y tenemos que empezar en los pueblos. No nos queda otra. No podemos luchar contra todo lo que hay ahí arriba, que nos llega, que no es que esté ahí arriba, que es que nos afecta todos los días. No podemos luchar contra todo esto si no cambiamos desde abajo quien manda arriba. Las diputaciones, por ejemplo, los diputados de las diputaciones no son elegidos por las urnas directamente. Yo no elijo el diputado y quiero que me represente en diputación, pero es verdad que las diputaciones, las mancomunidades, todo este reparto de sillones
de donde salen muchos presupuestos, de donde salen muchos proyectos. Todo esto sale de la fuerza de los pueblos y depende de los votos que estos partidos tengan en los pueblos. No podemos decir que pesar de PSOE y de PP arriba y no podemos esperar un cambio arriba y aquí seguir haciendo lo mismo que hasta ahora hemos hecho, que es votarlos a ellos. Nos tenemos que olvidar, o por lo menos tenerlo en cuenta todo a la hora de votar a estas alturas. Nos tenemos que olvidar que valen solo las personas. Valen las personas y valen lo que representan estas personas en estos partidos. Yo creo que lo único que me queda, para no alargarme y porque está más o menos todo dicho por mis compañeros, es pediros la confianza, pero además yo este año digo que tenemos que ir a más. Otras veces no hemos ni siquiera pedido el voto. Yo creo que este año, aparte de pedir el voto, lo que tiene que quedar claro es que con una voz hemos podido, siempre, y aquí estamos y resistimos, y una voz nuestra, lo sabéis ustedes, lo habéis visto siempre, hace por 4. Imaginaros 3 voces, porque además sí que se pueden hacer cosas, sí que se puede llevar la voz del pueblo con una sola voz, pero viendo que cada vez ellos, las políticas que están haciendo cada vez son más retrógradas, necesitamos más fuerza, necesitamos el pueblo. Yo cuando digo necesitamos, no solamente ganemos, la gente, necesitamos a gente normal y corriente que no vive de la política, que no aspira a otra cosa que transformar lo que hay. Necesitamos a más gente ahí, más aliados y más aliadas del pueblo ahí dentro. Una voz sirve para trasladar la voz del pueblo. 2 y 3 voces, no solamente podíamos trasladar la voz, sino imponer la voz del pueblo, sin que nadie pudiera decir lo contrario. Yo creo que ya es la hora de la gente. Yo creo que tenemos experiencia, que tenemos además sangre nueva y que promete, y que somos los únicos legitimados aquí para hablar de transparencia, para hablar de participación ciudadana, para hablar si el polígono tiene o no una solución. Qué gracia que lo digan los que han provocado esta situación, qué gracia. O que hablen ahora de camino de pescadores. Es que es un insulto. 4 años, más de 4 años el camino de pescadores, todos hemos visto cómo está. Lo que costaba a lo mejor 10 pesetas, ahora va a costar 30 por la dejadez. Se han estado pasando la pelota del camino de pescadores unos a otros. Diputación, Junta de Andalucía, esto no es del ayuntamiento, y ahora todos llevan en el programa y todos prometen arreglar el camino de pescadores. Y como esto, todo un programa, yo pensaba de hablar aquí de nuestro programa, pero un programa es una hoja abierta, libre, donde escribir y poner lo que todo el mundo quiere oír. Y lo importante no son los programas, son los hechos. Los hechos, yo creo que todos ya hemos visto lo que son y no hay más. Yo agradezco las caras nuevas que he visto este año en las candidaturas y agradezco que hablen de todo aquello que no han hecho cuando han gobernado. Se agradece que se acuerden de la transparencia, que se acuerden de la participación ciudadana, que se acuerden de abrir bolsas emergentes para la gente que lo necesita. Todo eso se agradece, pero el problema es que ya no nos lo creemos, porque además, ¿cómo nos lo vamos a creer si había estado gobernando? No nos lo creemos porque sabemos ya por la experiencia que llegan las campañas y aquí se habla de lo que todo el mundo quiere oír, pero de lo que no han hecho cuando de verdad han podido hacerlo. Por lo tanto, yo creo que además, para que no se me vaya más el hilo, yo espero que me conozcáis más a fondo. La gente que me conoce sabe de esta faceta mía política, sabe que no me ha puesto nadie ahí, ni que voy de la mano de nadie. Yo como mujer de Gaspar
podía haber elegido no participar en la política nunca. Ahora podía haber elegido no ir la primera, me la han propuesto, lo he decidido libremente. Y además me he implicado siempre porque son mis ideales que además hemos compartido desde antes de compartir vida. Y yo simplemente pues espero que me conozcáis la gente que no me conocéis, y esto desde luego seguro que no va a ser aquí hoy en este escenario, que estoy temblando. Yo no le temo a los plenos, no le temo a las leyes, no le temo al debate. Me gustaría que en vez de mítines, monólogos, esto fuera un debate y una asamblea abierta. Y nada más, simplemente os digo que a partir del 24 de mayo sea de verdad el momento de la gente, empecemos desde los pueblos de verdad a producir nosotros este cambio, que no nos creamos que los cambios van a venir de arriba, ni van a venir de la mano de un PSOE, ni de un PP, ni de un PA aquí en el Bosque, que también ha gobernado. Simplemente, pues esto, a partir del 24 de mayo, reflexionen el voto, miren también las siglas y las personas, pero sobre todo las siglas a las que representan estas personas. Y nada más, yo ya me voy a despedir. No sé si alguno de mis compañeros quiere, alguno que aunque no estén anunciados quiera intervenir, pues aquí lo vamos a dejar. DC